Hola, buenas tardes. Continuando con las capacitaciones por parte de Greco, y el día de hoy vamos a hablar del uso de software Metrel. Pues empezamos primero viendo la interfaz de Metrel Power View. Estos archivos los pueden descargar a través de la página de Metrel. Únicamente necesitan crear un usuario, es totalmente gratis este software y es compatible con los analizadores de redes clase A que tiene la empresa. Primero vamos a observar que se tienen una serie de registros. Los vamos a ver aquí, que es el registro general. Este es el uso de software de manera general para la descarga de información y el uso del equipo de analizador de redes. Se puede ver en otra capacitación. Como primera instancia podemos ver varias, varios parámetros. Dentro de estos tenemos unos muy importantes que serían la tensión, la corriente y la potencia. Aquí observamos que es la tensión de línea neutro, y podemos observar que nos da una cierta tendencia. ¿Para qué nos sirve esta tendencia? Bueno, esta tendencia nos va a indicar no solamente cómo se está comportando nuestro centro de carga, sino, por ejemplo, cuando existen algunas caídas de tensión o algunas subidas de corriente. Entonces, observamos, por ejemplo, aquí y observamos cómo se comporta, por ejemplo, aquí la corriente nos va a decir cuál es la filosofía de operación o de qué manera trabaja la planta, ¿no? Aquí, si observamos la corriente, vamos a observar que existe unos huecos, por así decirlo, o unos valles, en donde el centro de carga no tiene mucha demanda, pero aquí en estas subidas de corriente observamos que existe una gran demanda. Si observamos los huecos, viene desde los 5 amperes y aquí en los valles tiene 212 amperes, lo cual nos indica que es una subida de corriente. También en el software tenemos la posibilidad de, eh, de ver los mínimos, los máximos y los promedios. Aquí vamos a elegir en esta parte de acá arriba, vamos a observar que tiene mínimos, promedio, intervalos promedios y máximos. Y también existe el porcentaje. Pero este porcentaje es en realidad se utiliza para armónicos o para el desequilibrio que lo muestra en porcentaje. Aquí vamos a observar nada más los mínimos, los máximos y el promedio de una sola tendencia de una sola, sí, una sola variable para poder observar bien cómo funciona. Bueno, de un solo parámetro. Vamos a observar los de la corriente y observamos cómo nos marca los mínimos y los máximos. Y también podemos sombrear las escalas para ver qué partes o qué lugares se tienen en esta tendencia. Por ejemplo, aquí podemos ver la corriente y vamos a observar los valles. Y si observamos aquí más de cerca, observamos dónde vienen los mínimos, los máximos y los promedios. Aquí, por ejemplo, nos marca el mínimo que registró el Metrel fue de 42 amperes. El promedio fueron de 300 y el máximo registrado son de 670. Cabe recordar que esta medición es 5 minutal, es decir, cada 5 minutos hace una serie de registros y únicamente toma tres parámetros, es decir, el mínimo, el máximo y el promedio. Ahora bien, Horacio,
También existen otra serie de parámetros que nos puede dar el Metrel, como es la potencia. Para la potencia vamos a utilizar lo que es la consumida, que es la potencia energía activa, potencia en kilowatts, y aquí nos va a dar el Metrel, que potencia nuestro centro de carga obtuvo. En este particular existen algunos huecos porque el centro de carga cuenta con Sí salió a las 7, ¿no? Horacio y aquí salieron a las 7, ¿no? Y una, Oscar. una parte de paneles solares. Entonces, en esta parte no se va a observar potencia activa, porque el panel solar es el que va a estar proporcionando esta parte. Pero sin embargo, si le damos aquí en generada, lo vamos a observar. Aquí en generada ya vamos a observar que los huecos que tenía la potencia activa combinada o consumida, los va a poner la generada. ¿Por qué? Porque el panel solar es el que va a estar suministrando esta energía. Si vemos los huecos que teníamos, ahora están siendo llenados por la potencia consumida, por la potencia generada. Entonces aquí, por eso es que cuando ponemos en potencia, y es la parte de Metrel que nos permite tanto ver si nuestro sistema, aunque no conozcamos el centro de carga, si nuestro sistema genera o si nuestro sistema está únicamente consumiendo. Como lo dije en esta parte, en este caso particular, es porque el sistema cuenta con paneles solares, entonces en esa parte sí podemos observar generada. También podemos observar el factor de potencia. Pues vamos a poner zoom. Como tal, aquí vamos a tener algunos huecos, pero observamos que fundamentalmente nos da los parámetros que nosotros necesitamos. Ahora también para los armónicos, y esta es una parte un tanto difícil de ver, pero se pueden observar todos los tipos de armónicos que nosotros llegamos a poder obtener. Como son demasiados parámetros, aquí los observamos. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, aquí, con clic secundario, seleccionamos todos los elementos y ya nos da todos los elementos que podemos llegar a tener. Es muy importante que, por ejemplo, en ciertos parámetros nos va a aceptar, por ejemplo, lo que es el promedio activo, mientras que en otros no nos va a aceptar el promedio activo y vamos a necesitar que le pongamos solamente el promedio. Para otro que sí requiere el promedio activo es para la frecuencia. Muy difícilmente la frecuencia va a cambiar, pero llega a haber casos en los que, o puede haber casos en los que cambie la frecuencia, entonces en ese caso sí se necesitaría que el metal nos dé el promedio activo. En este caso, por ejemplo, vamos a observarlo. Voy a desmarcar tanto lo de los armónicos. Y entonces aquí, por ejemplo, no me deja ver la gráfica, únicamente me la va a dejar observar en el promedio activo. Caso contrario, para los armónicos, sí necesito que sí necesito quitar el promedio activo porque únicamente va a haber el promedio. Y aquí ya quité la frecuencia. ¿No? ¿Cómo observar los armónicos? Por ejemplo, en este caso, y es lo que hace un momento comentaba, para eso nos sirve esta parte del porcentaje. Aquí nos lo está dando un valor y estamos observando qué armónico, por ejemplo, es, ¿no? En la corriente es fundamental, es esta, ¿no? Y el porcentaje de armónicos van a ser los de abajo. Sin embargo, no se observa bien. Con el porcentaje ya vamos a poder observar de una mejor manera el,
Ya vamos a poder observar entonces de una mejor manera los armónicos y el porcentaje que estos representan. El porcentaje, si algunos recordarán en la IEEE 519, nos marca el valor máximo permitido por porcentaje dependiendo de este, dependiendo de los valores que nos permita. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, el 100% va a ser la corriente fundamental o la corriente que nos está demandando el sistema. Y aquí en este caso, tenemos la corriente de- del armónico cero o de orden cero o de directa. Este caso y este fenómeno puede ser descrito por el hecho de que como cuenta con paneles solares y en ciertas horas del sistema, el inversor del panel solar, y esto es una suposición, a manera de saber con certeza lo que realmente está pasando, se tendría que hacer un peritaje del sistema eléctrico y revisar si en estos puntos es realmente que el panel solar está activo. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que existe la corriente de armónica de orden cero, que sería conocida como la corriente directa, que existe en el sistema, que no es alterna, tiene un porcentaje bastante amplio, ¿no? Es decir, rebasa por mucho el porcentaje permitido. Sin embargo, los demás armónicos que tenemos no rebasan más allá del 23%, del 24, 20, 21. Este de aquí, por ejemplo, es el armónico de orden 3 que está por ahí del 15%, lo que se puede llegar a ser una afección. Como vemos, el Metrel nos da los parámetros, nos da el tipo de parámetros que podemos tener, los máximos, los mínimos, pero también nos puede dar una idea de cómo está funcionando el sistema. Aquí hay unos eventos, estos eventos de aquí, abajo de la instantánea de forma de onda, nos va a decir qué pasó en ese momento en el sistema. Es decir, por ejemplo, aquí voy a seleccionar la tensión y la corriente. Hay algunas reglas en calidad de la energía que se cumplen. Cuando la tensión baja y la corriente sube, quiere decir que el problema viene aguas abajo o es parte del sistema. Muy en contrario que cuando la corriente cae y también cae la tensión, quiere decir que el problema puede venir fuera del sistema. Aquí en este caso vamos a observar algo, que es que la tensión disminuye. Observamos y nos dice en el momento, esta fue una instantánea de forma y lo podemos determinar como una corriente de arranque que surgió, que hizo que mi tensión bajara. Si observamos las horas que nos marca el Metrel, nos dice que ocurrieron a las 3:13. Entonces, por ejemplo, observamos que hubo una una deformación en la instantánea de forma de onda, y aquí, por ejemplo, nos está diciendo que la tensión en la línea 2 y en la línea 3 fueron las que cayeron. Para ese entonces observamos también el registro del arranque. Vamos a observar que la corriente sí se disparó, que iba tenía una corriente de 1 amper y de repente se disparó. Esto puede ser producido por algún arranque, por algún motor. Para tener más certeza de lo que realmente sucedió, se tendría que hacer un peritaje. Pero como mencioné en alguna de las reglas de calidad de la energía, se menciona que cuando la tensión cae y la corriente sube, el problema viene aguas abajo o es por parte del sistema. Y aquí observamos eso, que la corriente en la línea uno y en la línea 2 subió y la tensión bajó en la línea 2 y en la línea 3. Entonces el Metrel nos puede dar dos tipos de evento. Puede ser que nos dé un arranque o nos dé cuando se cae totalmente o cuando hay un apagón o cuando hay una falla por parte del suministrador, que en este caso sería CFE.
Ahora bien, también lo que nos puede proporcionar el Metrel es la instantánea de forma de onda. ¿Para qué nos sirve la instantánea de forma de onda? Nos va a servir para saber si tienen armónicos el sistema. Este es una gráfica de barras de del sistema. Es decir, nos va a decir el porcentaje, hace rato vimos la gráfica normal del porcentaje de armónicos que presenta el sistema, pero en este caso nos va a decir ya de una manera más visible cuánto porcentaje tienen los armónicos de corriente en el sistema. Aquí podemos ver el total, el THD es el total de distorsión armónica. Nos va a decir que va por ahí del orden del 4% total de la forma de onda. Vamos a ver también la forma de onda de la corriente. Esta forma de onda tiene que ser simétrica, es decir, tiene que parecerse lo más, aquí observamos la forma de onda de la tensión, como vemos no hay mucha deformación, sin embargo, aquí en esta parte sí observamos que existe una deformación al menos en la corriente 2 y en la corriente 3. Si bien no es una deformación muy admirable, sí nos da una idea de cuánto porcentaje o de qué tantas cargas no lineales tiene nuestro sistema o nuestro centro de carga. Algunos también de otros parámetros que nos va a dar el METRE van a ser el desequilibrio. El desequilibrio puede ser interpretado por cuánto desfase existe en nuestra corriente. Este nos va a dar tanto el desequilibrio de la tensión como el desequilibrio de la corriente. Aquí en este caso podemos observar en porcentaje cuánto desequilibrio hubo y si lo podemos ver es por momentos. Si hay un gran desequilibrio, puede que en este momento haya habido una caída de energía o alguna de las fases se fue y entonces se muestra que el desequilibrio fue bastante grande. Esto también lo podemos ver en su diagrama de fases de fases. Esto lo vemos aquí. Nos vamos en tenemos aquí bastantes diagramas. Por ejemplo, la curva ITIC actualmente ya no se utiliza dentro de las normas, bueno, dentro del código de red, pero generalmente se conocía que esta parte de aquí que observamos es la zona de, de peligro sin riesgo al daño a los equipos. Y esta parte de acá arriba era conocida como de peligro con riesgo a daños a los equipos. Y en esta parte de aquí no había ningún tema. Todos estos puntos que observamos aquí eran caídas, por ejemplo, aquí vemos que la línea 3 se cayó a las 4:17. Y entonces en este diagrama observamos los eventos que teníamos y dónde se encontraba nuestro sistema. Por ejemplo, aquí hubo una caída de la línea 3 que es conocida como una zona de riesgo, pero sin riesgo a daño a los equipos. Entonces, como mencionaba, también vamos a observar aquí el desequilibrio, pero vamos también nosotros a ver el diagrama de fases. Diagrama YEC, diagrama YEC. Lo vamos a poder ver. Si no viene en el registro general, lo vamos a poder ver aquí en la instantánea de forma de onda. Aquí el diagrama de fases, nos observamos que existe si bien puede ser que no una mala conexión, observamos que las fases están mal. ¿Por qué? Porque existe una abertura de 179 grados, lo cual no es o de 120 grados, lo cual no es conveniente. Si bien la corriente y la tensión tendrían que estar de esta forma, es decir, no tan
no tan abiertas, por así decirlo. Tendrían que tener más o menos una abertura de 5 a 10 grados dependiendo de la tensión a la corriente. Entonces aquí podemos ya empezar a conocer o a ver que tanto nuestra medición o el sistema tienen algún problema. Pero ¿cómo podemos también verlo? El metrel mismo también nos lo dice. En la forma de onda, si existiera realmente un gran desfase, esta forma de onda sería mucho más grande o mucho más pequeña que nuestra tensión. Y observamos que nuestra tensión, digo que cualquiera de las otras dos. Hay que recordar que el desfase en un centro de carga, es decir, que a una carga se le carga más que a otra. Es decir, por ejemplo, en la línea uno podríamos tener 104 y en la línea 2 tener 200 o 300. Una carga excesiva en una sola línea. Sin embargo, no es así. Observamos que la línea 2 tiene 85 amperes y la línea uno tiene 103, por lo que nuestro diagrama de fases en realidad podría indicarnos que existe una mala conexión en el metrel. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la duración ¿Cuánto se recomienda que el analizador esté conectado? Se recomienda que esté alrededor de 6 días o de una semana completa. Esto nos va a dar un número de intervalos bastante grande que nos pueda ayudar a entender lo que realmente está pasando a través de la semana y a través del mes, que el sistema cómo es que está operando. Esto es a forma muy general lo que el Metrel nos puede llegar a proporcionar, pero sabiéndolo y utilizar incluso nos puede dar algunos reportes. Estos reportes, si bien no son no están, por así decirlo, muy completos, nos pueden ayudar a entender, o bueno, nos pueden ayudar a generar reportes de una mejor manera. También nos puede ayudar también el Metrel a a conocer cuál es el cortocircuito o la corriente de cortocircuito que pasa a través del sistema. Por ejemplo, aquí en este caso, vamos a pedirle que nos dé un informe de IEEE 519. Y nos va a dar aquí, por ejemplo, algunos parámetros. Nos va a decir que la corriente de cortocircuito es de 9437. Si bien estos parámetros también tenemos que tomar en cuenta que en esta parte de aquí tendríamos que cambiar, por ejemplo, que la impedancia del transformador es del 6%, dependiendo de cómo esté nuestro sistema. O, por ejemplo, la capacidad del transformador en realidad no es de 100, sino es de 500 y ya también nos hace un cambio de corriente, nos hace un cambio en la corriente de cortocircuito. No hay que tomar muy a estricto modo que como el metralla ya no es de esta corriente, ya podemos determinar que esta es la corriente de cortocircuito. Para determinarla de manera más formal, se tendría que realizar un estudio de cortocircuito para determinar si realmente es la corriente de cortocircuito, pero sí nos da un primer alcance a saber cuál es esta corriente. Ahora bien, nosotros generamos el informe y también nos puede de manera rápida generar un informe en donde ya vamos conociendo los parámetros que nos arroja el metrel. Aquí, por ejemplo, ya podemos poner el nombre, nos da una tabla de armónicos que es dependiendo pero este es de tensión, nos da unas gráficas, nos dice las corrientes de armónicos, también nos da una distorsión de demanda. Estos reportes, si no bien no son muy exactos y tienen ciertas deficiencias, sí nos pueden ayudar a empezar a conocer cómo se está comportando el sistema y ya no tener que estar observando todos los parámetros o estar revisando parámetro por parámetro cómo es que se está comportando el sistema. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención.